Bienvenidos a un nuevo episodio de La Clave Penal, donde desentrañamos conceptos clave del derecho penal de manera sencilla y comprensible. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, pero a veces confuso: el delito imprudente y la responsabilidad por imprudencia. ¿Alguna vez has escuchado sobre personas que cometen un delito pero no lo hacen con culpa? Bueno, eso es lo que llamamos un delito imprudente. Pero, ¿qué significa exactamente ser responsable por imprudencia? Hoy lo vamos a descubrir. Para entender qué es un delito imprudente, primero tenemos que hablar sobre cómo se clasifican los delitos. En términos simples, según el artículo 10 del Código Penal, los delitos se pueden dividir en dolosos e imprudentes. Delitos dolosos: aquellos en los que la persona conscientemente despliega un riesgo jurídicamente relevante para afectar el bien jurídico de un tercero. Es decir, opera con el propósito de causar un resultado negativo, como robar o matar. Delitos imprudentes: en estos delitos, la persona no opera con esa conciencia y tampoco dirige su obrar mediante un plan. El problema es que su conducta fue tan riesgosa que, aunque no lo quisiera, termina causando un daño. Imagina que alguien está conduciendo a gran velocidad y sin querer atropella a una persona porque en ese momento, en el lugar de estar atento al volante, respondió un mensaje de WhatsApp. El conductor no tenía entre sus planes dañar a nadie, pero su falta de atención a la fuente de peligro que controlaba provocó el accidente. Este es un ejemplo claro de un delito imprudente. Ahora bien, es importante señalar que en este caso estamos ante un homicidio, y precisamente este acto está excepcionalmente regulado en el artículo 12 del Código Penal. ¿Por qué se es responsable por imprudencia? Aunque la persona no tenga plan de causar daño, la responsabilidad por imprudencia se basa en la idea de que todos debemos actuar con el debido cuidado y evitar poner en peligro la seguridad de los demás. La imprudencia no es simplemente un error, es el incumplimiento de una obligación de cuidado que tiene todo individuo. Por ejemplo, al conducir, al trabajar o incluso al realizar actividades cotidianas. Si una persona actúa de forma descuidada, generando un riesgo innecesario, se considera responsable por los daños que pueda causar, aunque no haya querido que sucedieran. Para hablar de responsabilidad penal en general, necesitamos entender dos conceptos clave: tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Tipicidad objetiva se refiere al riesgo que la conducta del agente genera. En el caso de un delito imprudente, si una acción pone en peligro un bien o una persona, aunque no haya un plan previo para dañarlo, la acción es típica porque cumple con los requisitos legales de un riesgo jurídicamente desaprobado. Tipicidad subjetiva: aquí hablamos de la representación del riesgo por parte de la persona. Si alguien actúa de manera imprudente, es porque no representó el riesgo o no lo evaluó adecuadamente. Es decir, no pensó en las consecuencias de su obrar. Si la gente no conoce el riesgo, pero debería haberlo conocido, estamos hablando de imprudencia punible. Una parte importante de los delitos imprudentes son los errores cometidos por el autor. Ocasionalmente, el agente opera de forma imprudente porque comete un error al evaluar el riesgo de su acción. Esta categoría de error se llama error visible, es decir, es un error que podría haberse evitado si la persona hubiese sido más cuidadosa en su cálculo. Por ejemplo, si una persona decide manejar sin prestar atención a los semáforos, está cometiendo un error que podría haberse evitado. Es un error vencible porque, si hubiera estado más atenta, podría haber evitado la situación peligrosa. La responsabilidad por imprudencia, entonces, no es solo por lo que se hace, sino también por lo que se deja de hacer al no tomar las precauciones adecuadas. A veces puede ser difícil distinguir entre dolo eventual e imprudencia. El dolo eventual ocurre cuando la persona sabe que su acción puede causar un daño, pero decide seguir adelante aceptando ese riesgo como probable. En cambio, la imprudencia ocurre cuando alguien no se da cuenta del riesgo o no lo evalúa correctamente, pero aún actúa. En resumen,
Los delitos imprudentes son aquellos en los que no hay un plan de causar daño, pero la conducta de la persona es tan riesgosa que termina generándolo. La responsabilidad por imprudencia radica en que todos tenemos la obligación de actuar con cuidado, y si no lo hacemos, debemos ser responsables de las consecuencias. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Clave Penal. Esperamos que ahora tengas una mejor comprensión sobre el tema de la responsabilidad por imprudencia.